Hola, bienvenido a esta clase número 15 de series de Fourier y transformadas de Laplace. Hoy vamos a estar viendo una aplicación de las series de Fourier y es el análisis de la ecuación diferencial del calor. Hoy también les voy a compartir una cita que escribiera Jacobi en una carta a Alexander von Humboldt. Dirichlet creó una parte nueva en las matemáticas, la aplicación de las series infinitas que Fourier ha introducido en la teoría del calor en la exploración de las propiedades de los números primos. Él ha descubierto una variedad de teoremas que son los pilares de las nuevas teorías. La ecuación diferencial del calor es una ecuación diferencial en derivadas parciales que pertenece a la familia de ecuaciones diferenciales del tipo parabólico. Esta ecuación describe cómo se distribuye el calor en una región del espacio y cómo este calor se distribuye, está cambiando en el transcurso del tiempo. Esta es la ecuación diferencial del calor. U indica la temperatura. Y es una función que depende tanto de las coordenadas espaciales como del tiempo. El símbolo, este símbolo significa el símbolo de derivada parcial. Y en este caso es la derivada parcial respecto al tiempo. Y el símbolo en habla cuadrada es el laplaciano. Y este símbolo laplaciano, este operador laplaciano en coordenadas cartesianas, está dado por esta expresión. Son las derivadas parciales respecto a x, respecto a y y respecto a z. Finalmente, la constante alfa es una constante conocida como la constante de difusividad térmica. Esa es la ecuación diferencial del calor y es una ecuación diferencial que está en las tres coordenadas del espacio y en la coordenada del tiempo. Nosotros vamos a ver un caso particular, el caso particular en el cual esta distribución del calor va a ser estudiada en una región unidimensional. Por ejemplo, vamos a describir cómo se distribuye y cómo evoluciona la temperatura a lo largo de una varilla recta, la cual estoy dibujando aquí en color negro. Pues bien, observemos que en este caso unidimensional, el laplaciano, el operador laplaciano es simplemente la segunda derivada parcial respecto a la coordenada x. En el eje horizontal están colocadas la variable x. Aquí tenemos identificado el tiempo y acá hacia arriba tenemos indicada la temperatura, la cual es una función de x y de t. Para poder resolver la ecuación diferencial del calor, necesitamos, además de la ecuación diferencial con la que estamos trabajando, necesitamos identificar el dominio. Habitualmente en ecuaciones diferenciales el dominio se indica por medio de esta letra griega mayúscula omega. Y omega es precisamente esta región
que estoy señalando en color rojo. Dentro de esa región es donde vamos a hacer nuestro estudio de la evolución de la temperatura en esta varilla. Además de conocer la función acá dentro de nuestro dominio, es importante para nuestro método de solución establecer condiciones apropiadas en las orillas de ese dominio. Se conocen como condiciones de borde. Y entonces esta trayectoria que estoy señalando aquí en color azul, que es precisamente la trayectoria que encierra al dominio, pues se llama borde, y habitualmente en ecuaciones diferenciales se simboliza a través de este elemento. Como parte de estas condiciones de borde se encuentran, en primer lugar, la condición inicial. Nosotros debemos ser capaces de determinar cuál es la distribución inicial de temperatura en esta zona. Por ejemplo, si estamos estudiando la temperatura de una varilla unidimensional recta, entonces inicialmente debemos conocer cómo se distribuye la temperatura en esa varilla. Y esa condición inicial es la que estoy pintando aquí en color morado. Además de la condición inicial, debemos conocer las condiciones en los bordes. Y me refiero a los bordes izquierdo y derecho. Entonces, con la correcta aplicación de la condición inicial y de las condiciones de borde, nosotros vamos a ser capaces de establecer una solución totalmente general a nuestro problema. Vamos a ser capaces de determinar la función U, que es la temperatura de dicha varilla, y cómo va evolucionando esa temperatura conforme transcurre el tiempo. Vamos a estudiar un caso muy particular de esta situación. Vamos a estudiar una varilla unidimensional, efectivamente. La distribución de temperaturas, la distribución inicial de temperaturas de esta varilla, la voy a escribir aquí matemáticamente. X, U como función de X, pero a un tiempo t igual a 0, va a estar dada por esta expresión. X más 1, si nosotros estamos estudiando una X que va desde menos L hasta 0. Es decir, nosotros tenemos una varilla unidimensional que va desde menos L hasta L, y la distribución de temperaturas en esta zona está dada por esta línea recta. Por otra parte, si nosotros estamos trabajando en la zona que va desde 0 hasta L positiva, entonces nosotros sabemos que la distribución de temperaturas puede estar descrita por menos X más 1, lo cual corresponde a esta otra línea recta. Entonces ya tenemos uno de los elementos necesarios para resolver nuestra ecuación diferencial del calor, el cual es la condición inicial. Además de las condiciones iniciales, nosotros necesitamos saber el comportamiento de dicha función en este par de bordes, en el borde izquierdo y también
en el borde derecho. Tal y como lo señalo ahí en este par de líneas, la condición en el borde izquierdo, que vamos a escribir como la función u en menos L, y esta condición es válida para todo tiempo. Esto va a ser igual a 0. Y la condición en el borde derecho vamos a imponer que también sea igual a 0. Y ya tenemos planteado nuestro problema de ecuaciones diferenciales con la condición inicial y con las condiciones de borde apropiadas. Cuando nosotros estamos imponiendo las condiciones de borde, cuando nosotros estamos imponiendo que la función tenga cierto valor conocido, se llaman condiciones de borde de Dirichlet. Y como actividad en esta clase vas a investigar cuáles son las condiciones de borde de Neumann. Esto es una actividad. Pues bien, vamos a darnos a la tarea de resolver esta ecuación diferencial del calor sujeta a estas condiciones sujeta a esta condición inicial y con estas condiciones de borde. La estrategia que vamos a seguir se llama método de separación de variables. Este método, la esencia de este método radica en que la función u, la cual es función de x y de t, puede ser expresada como una multiplicación. La multiplicación de la función f de x multiplicada por la función g de t. Debido a que nosotros hemos propuesto esta expresión, podemos sustituirla en la ecuación diferencial del calor. Nos va a dar lo siguiente: la derivada parcial respecto al tiempo de la función f de x multiplicada por g de x por g de t es igual a alfa multiplicado por la segunda derivada respecto a x de f por g. Debido a que tenemos aquí derivadas parciales respecto a t, esta función, la función f de x, se comporta como una constante y puede salir del símbolo de derivación parcial respecto a t. Nos va a quedar f de x multiplicado por la derivada de g respecto a t. Y en este punto ya no escribimos el símbolo de derivada parcial, sino que lo reemplazamos por el símbolo de derivada en el sentido tradicional del cálculo de una variable. ¿Por qué? Porque precisamente tanto la función f como la función g dependen exclusivamente de una sola variable. Bueno, aquí escribimos alfa y al igual que en el caso anterior, aquí tenemos la derivada parcial respecto a x. En este caso, la función g de t es la que se comporta como una constante y podemos sacarla de la operación de derivación. Escribimos la función g de t multiplicada por la segunda derivada de la función f de x. Otro punto importante del método de separación de variables
es que nosotros debemos de hacer álgebra para escribir todas aquellas funciones que dependen de una variable de un lado de esta igualdad. Es decir, yo voy a pasar todo lo que dependa de t del lado izquierdo. Voy a escribir 1 entre g de t derivada de g respecto a t. Y lo único que hice fue pasar esta derivada, esta función g, la pasé acá dividiendo. Y lo mismo, esta función f de x la voy a pasar dividiendo. Escribo 1 entre f de x, segunda derivada de f de x de x. Y aquí, siguiendo la estrategia habitual de las ecuaciones en derivadas parciales, yo voy a igualar esta expresión a una constante. Esa constante yo la voy a elegir cuidadosamente como voy a escribir k cuadrada con signo negativo. Y esta es la constante de separación de variables. Dicha constante de separación de variables me va a permitir establecer dos igualdades. 1 entre g de t multiplicada por la derivada de g respecto a t debe ser igual a menos k cuadrada. Y también alfa por 1 entre f por la segunda derivada de f respecto a x tiene que ser igual a la constante de separación de variables. Podemos tomar esas expresiones y hacer un último paso algebraico. Podemos escribir en primer lugar que esta ecuación sea conducida a la siguiente estructura, la derivada de g, la cual es una función del tiempo, g de t respecto a t más k cuadrada por la función g de t tiene que ser igual a 0. Por otra parte, esta segunda expresión la podemos reescribir teniendo en cuenta que esta alfa la podemos pasar del lado derecho de la expresión dividiendo. Entonces podemos reescribir esto de la siguiente manera: derivada segunda de la función f de x respecto a x más k cuadrada dividida entre alfa multiplicada por f de x, y todo esto igual a 0. Este par de ecuaciones son muy importantes y son ampliamente conocidas en ecuaciones diferenciales. La primera de las expresiones tiene por solución a la función exponencial e elevada a la menos k cuadrada por t. Esa es la solución a la primera ecuación diferencial. Por otra parte, esta segunda ecuación diferencial tiene la estructura matemática de la ecuación diferencial del oscilador armónico simple. Por lo tanto, nosotros podemos decir que las soluciones a esta ecuación son dos. Una posible solución es el coseno de k entre raíz de alfa por x, y la otra solución posible es la función seno. Como actividad, vas a sustituir primero la función f1 en esta ecuación diferencial y vas a verificar que efectivamente se cumpla la igualdad. Y una vez terminado eso, vas a hacer lo mismo con la función seno.
Esta es la segunda actividad de esta clase. Bueno, como esta ecuación diferencial es lineal, nosotros sabemos que si tenemos dos soluciones a una ecuación diferencial, nosotros podemos construir una solución f de x por medio de una combinación de f1 y de f2, es decir, a multiplicado por el coseno más una constante b multiplicada por la función seno es solución a esta ecuación diferencial. Pero no debemos de perder de vista de dónde surgió tanto la función g como la función f. Esas dos funciones surgieron del método de separación de variables. Por lo tanto, yo sé que u, función de x y de t, es el producto de f con g. Sin embargo, f es proporcional a esta exponencial e a la menos k cuadrada por t, y g es a por el coseno más b por la función seno. Y esta es la expresión la expresión más general que podemos construir, que me describe la temperatura en esta varilla unidimensional. A pesar de que ya contamos con la expresión más general posible para la temperatura, todavía no hemos terminado nuestro ejercicio debido a que nos faltan aspectos muy importantes. Todavía tenemos pendiente aplicar las condiciones de borde y además de las condiciones de borde tenemos que aplicar la condición inicial. Y es que debemos de tener en mente que esta expresión contiene cantidades que todavía deben de ser determinadas. Debemos determinar a, debemos determinar la constante b y también tenemos que determinar la constante de separación de variables. Y esas van a estar determinadas por dos condiciones de borde, tanto a la izquierda como a la derecha, y finalmente una condición inicial. Entonces, a partir de estas condiciones de borde y de la condición inicial, es que nosotros vamos a ser capaces de calcular las constantes que en este momento son una incógnita. Esto lo vamos a retomar en la clase que viene, y en esta clase que viene va a surgir de una forma totalmente natural el concepto de serie de Fourier aplicado a la descripción del calor a lo largo de una varilla recta unidimensional.